Bienvenidos a nuestra iglesia, Comunidad Bíblica de la Gracia. Y vamos a poner este tiempo de estudio en las manos de nuestro Dios para hallar gracia delante de Él. Oremos, hermanos. Padre en el cielo, Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo, tu único, tu amado, porque hoy estamos aquí, Señor, por ti, por tu Espíritu que nos ayuda, que nos sostiene, que nos anima a la obediencia, Señor, para atender, Señor, a tu santo día como debemos. Danos de tu gracia, Señor, en este estudio. Ayúdanos a poder considerar, Señor, estas cosas que ya hemos escuchado anteriormente, pero que queremos reforzarlas, Señor, y queremos seguir aprendiendo y seguir siendo enseñados por tu Espíritu. Ayúdanos a seguir madurando, Señor, en este tema de la iglesia y de cómo debemos proceder para la ordenación de aquellos que tú has designado, Señor, para el oficio. Pedimos tu bendición para poder transmitir, Señor, estas verdades de la confesión y también tu bendición para poder recibirlas, Señor, y ser activos, Señor, en ponerlas en práctica, porque buscamos, Señor, tu gloria y agradarte únicamente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordemos que estamos en el capítulo 26 de nuestra Confesión de Fe de 1689, que tiene como título de la Iglesia. Hoy, hermanos, vamos a ver el párrafo número 9. Y como vimos, hermanos, la semana pasada con nuestro hermano Andrés, las Escrituras reconocen únicamente dos oficios que permanecen hasta ahora y que permanecerán hasta que Cristo vuelva. Estos oficios, como vimos anteriormente, solamente son dos, es decir, el oficio de pastores y el oficio de diáconos. Como también vimos, los pastores en las Escrituras también se les llama obispos, también se les llama ancianos o también se les llama presbíteros. Y todos estos pues son sinónimos, se refieren a un mismo oficio que es pastores. Así que solamente hay dos, pastores y diáconos. Mientras que el párrafo anterior, hermanos, se habla específicamente de estos oficios, en este párrafo 9 veremos cómo es que un miembro de una iglesia local, un varón miembro de una iglesia local, puede ser designado para ejercer cualquiera de estos oficios. Por eso he titulado, hermanos, este estudio, el nombramiento de oficiales en la iglesia local. El nombramiento de oficiales en la iglesia local. Y si tienen ahí, hermanos, sus confesiones, en el párrafo 9, capítulo 26, voy a dar lectura y dice así: la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma, y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta, y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. Así, hermanos, nuestro párrafo inicia con esta expresión: la manera designada por Cristo. En primer lugar, hermanos, debemos considerar aquella autoridad y aquella cabeza de la iglesia que es nuestro Señor Jesucristo. Él es, hermanos, quien por medio de su palabra nos da las directrices
para que nosotros podamos conocer a quiénes y de qué manera debemos nosotros nombrar como oficiales de nuestra iglesia, ya sea pastores o diáconos. Es Dios quien nos da las directrices en su palabra para que nosotros podamos identificar a aquellos hermanos dotados para el oficio. Así, hermanos, este párrafo nos presenta el proceso que nosotros debemos seguir, o podemos llamar también las etapas que son necesarias en algún hermano que tenga ese llamado por Dios al ministerio. Y por eso he dividido, hermanos, cada una de estas etapas, que son 3. La primera, Cristo es quien nombra a sus oficiales. La segunda, la iglesia es quien reconoce a sus oficiales. Y la tercera, los pastores son quienes ordenan a los oficiales. Nuevamente, Cristo es quien nombra a sus oficiales, la iglesia es quien reconoce a sus oficiales y los pastores son quienes ordenan a los oficiales en la iglesia local. Comencemos con el primer punto, hermanos. Cristo nombra a sus oficiales. Como dijimos, Cristo como pastor y cabeza de la iglesia es quien los nombra, capacitándolos y dotándolos con aquellos dones del Espíritu que son necesarios para llevar a cabo el ministerio. Esta primera etapa, hermanos, podemos ver aquello que comúnmente nosotros conocemos como ese llamado interno. Como cuando nos acercamos a algún hermano y le decimos, oye hermano, ¿tú crees tener un llamado de parte de Dios? Aquí es donde nos encontramos en esta primera etapa. Comienza con ese deseo interno de servir a la iglesia como un oficial. Así lo dice, hermanos, 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es un anhelo del corazón que Dios pone. Aquel hermano que cree tener este anhelo, este llamado para el oficio, ya sea de pastor o de diácono, debe hacer, hermanos, un autoexamen de manera sobria, honesta y con el temor del Señor para poder identificar si realmente él cuenta con estas gracias del Espíritu por las cuales él pueda decir que tiene un llamado. Este hermano no debe esperar alguna especie de experiencia sobrenatural o mística. Aunque eso puede ocurrir, no lo negamos, sin embargo, el hermano no debe esperar eso, sino más bien es un autoexamen. Reconocer con sobriedad si verdaderamente él cuenta con esas gracias del Espíritu. Dice un autor a esto, hermanos, que estos hermanos son impulsados por el Espíritu a entregarse a trabajar para el bien de la iglesia. Es el Espíritu el que pone eso en el corazón de aquel hermano varón miembro de una iglesia local. Así que, hermanos, podemos decir que esta primera etapa es una obra de Dios en el corazón, es una obra interna, es algo subjetivo. Así es que, antes de terminar esta etapa, esta primera parte, hermanos, me gustaría mencionar algunas advertencias, algunos peligros que pueden ocurrir en esto. El hermano aspirante, hermanos, debe examinar si sus intenciones son santas, si son buenas, si son justas. Este hermano no debe hacerlo por ambición personal, no debe hacerlo por vanagloria, tampoco debe hacerlo como para colocarse por encima de los demás. Recordemos, hermanos, que nadie toma este oficio de pastor o de diácono para sí mismo. La Escritura advierte por medio de Santiago diciéndonos, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Segunda advertencia,
Nadie que cree tener un llamado al gobierno oficial, hermanos, debe pensar que eso es suficiente como para poder autoproclamarse, ya sea diácono o pastor. Recordemos, hermanos, que vimos en el párrafo anterior, nos dijo nuestro pastor Andrés que no hay pastores sin iglesias locales. No es que haya alguien que diga yo tengo el llamado y esté buscando alguna iglesia por fuera a la cual él pueda gobernar. Eso no es así. Es, como veremos en el punto número 2, necesario un llamado de parte de la iglesia, un reconocimiento de parte de la iglesia local. Y así pasamos a este punto número 2, hermanos. La iglesia reconoce a sus oficiales. No es suficiente una evaluación subjetiva, interna, personal. Es necesaria una evaluación objetiva, externa, de parte de una iglesia local, de su iglesia local. Como vimos, hermanos, recordando, la iglesia local está compuesta por miembros y por oficiales. Ellos son los encargados de evaluar también si este hermano cuenta con esas gracias del Espíritu. La iglesia local, hermanos, es la encargada de identificar, de llamar, de elegir y de apartar a aquellos hermanos en quienes Dios ha puesto este deseo y esos dones para el ministerio. ¿Y cómo es que lo hace? ¿Cómo es que nosotros como miembros podemos identificar a aquellos hermanos? ¿Con base en qué podemos evaluar si ellos cuentan con estas gracias? Como sabemos, hermanos, es por medio de los requisitos que encontramos en las Santas Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento, en las cartas de Primera a Timoteo 3, pero también en Tito 1 o aún en Primera de Pedro 5. Veamos, hermanos, estos requisitos para que podamos recordarlos. En 1 Timoteo 3, del 1 al 13, si tienen las escrituras, podamos abrirlas en 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Leeremos primero, hermanos, los requisitos de los obispos y después de los diáconos. Dice así acerca de los pastores: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y continúa el texto acerca de los requisitos de los diáconos, diciendo: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estos pasajes, además de tener un carácter instructivo, es decir, que nos dan la guía para saber cuáles son las cualificaciones que debe tener un varón que aspira al ministerio, también tienen un carácter imperativo, es decir,
son también mandamientos dados a la iglesia en expresiones como es necesario y deben ser. Pues hermanos, así como dijimos que aquel hermano varón que aspira al ministerio debe hacer una autoevaluación con sobriedad, con honestidad y con temor de Dios, de la misma manera, hermanos, nosotros como miembros de nuestra iglesia local, es nuestro deber delante de Dios el poder identificar a aquellos hermanos, evaluarlos conforme a las Escrituras con toda sobriedad, con toda honestidad y con temor de Dios. No hay lugar, hermanos, para la pasividad, sino debemos de ser activos en buscar esos dones que Dios ha puesto en aquellos hermanos, si es que los hay. Ahora, hermanos, también en esta segunda etapa, como le hemos llamado, está una parte importante que menciona nuestro párrafo, y esto es la votación. Pues una vez que un hermano o hermanos, al hacer esta autoevaluación, creen tener ese llamado de parte de Dios, y una vez que la iglesia ha reconocido esos dones por medio de las Escrituras en ese hermano o esos hermanos, entonces, hermanos, es momento que la iglesia debe emitir su voto. Pues dice la confesión de esta manera: se ha escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma. Hermanos, esta votación no es como cuando nosotros elegimos a nuestros gobernantes, en los que hay una campaña política y después hay elecciones y emitimos nuestro voto. No es de esa manera, no es como una carrera para ver quién llega al ministerio, no es así, sino que la votación, hermanos, es más bien un medio a través del cual la iglesia reunida reconoce públicamente que Cristo ha designado a tal hermano para el cargo oficial, ya sea de pastor o de diácono. Es un medio a través del cual reconocemos que Cristo nos está dando esos dones para el bien de nuestra iglesia. Dice Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Por ejemplo, hermanos, aquí en nuestra iglesia local, Comunidad Bíblica de la Gracia, cada año llevamos a cabo lo que llamamos nuestra consulta nominativa, en la que nosotros damos a conocer, hermanos, en unas papeletas, qué hermanos nosotros consideramos como posibles candidatos para el ministerio. Luego entonces nuestro pastor considera la voz de la iglesia emitida en esa consulta nominativa, y con la sabiduría y la gracia y la prudencia que Dios le ha dado por haberlo llamado a ese oficio, Él luego entonces presenta, hermanos, ante la iglesia los nombres de aquellos hermanos aspirantes al ministerio que obtuvieron un porcentaje considerable. Dichos aspirantes, hermanos, luego pasan a un periodo de prueba, a un tiempo en que la iglesia los ve y examina si verdaderamente hay esos dones en verdad, y en el cual, hermanos, la iglesia va a confirmar ese llamado. Y aquellos que son aprobados por la membresía de la iglesia y por los oficiales, en este caso por nuestro pastor Andrés, entonces ahora sí son puestos a votación en una reunión solemne que el pastor convoca.
Y solamente, hermanos, aquel o aquellos hermanos que obtienen un porcentaje de votos que nosotros estipulamos en nuestra política eclesiástica, es que entonces son llamados, son apartados al ministerio. Son apartados para formar parte del gobierno de la iglesia, ya sea como pastores o diáconos. Y entonces ahora sí viene esa última etapa que llamamos la ordenación. Pero antes, hermanos, de pasar a la etapa de la ordenación, aquí también hay unas advertencias para nosotros como miembros al momento de ejercer nuestro deber al identificar a aquellos hermanos que cuentan con las gracias del Espíritu para estos oficios. Y esta primera advertencia, hermanos, es que la iglesia local no tiene el derecho de designar a un hombre que Dios no haya llamado y capacitado para el ministerio oficial. La iglesia no tiene derecho de apartar y de llamar a un hombre que Dios no haya llamado y capacitado para el oficio de pastor o de diácono. Esto, hermanos, traería graves consecuencias. No solo al hermano le haríamos mucho daño, sino también a la propia iglesia si él está allí y Dios no lo ha llamado. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso. Pero también, hermanos, una segunda advertencia: la iglesia debe designar a un hombre que Dios haya llamado y capacitado para el oficio. Como vimos, es también nuestro deber buscar si Dios nos ha dado esos dones. Porque a fin de cuentas son regalos que Dios nos da, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual. El mismo apóstol Pablo, hermanos, vemos ahí en las Escrituras cómo tuvo que enfrentar la infiltración de falsos maestros que no habían sido llamados, que no eran calificados, en Galacia, en Corintio, en Éfeso. Lo mismo le pasó a Judas, nos lo describe en su carta. También vemos al apóstol Juan teniendo que lidiar con este hombre Diótrefes, quien se había enseñoreado de la iglesia. Vemos aún a nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis cuando les escribe a las iglesias del Asia Menor, advirtiéndoles y amonestándoles a aquellos hombres líderes que se habían infiltrado. Entonces vemos esas advertencias en las Escrituras. Debemos de tener cuidado. Tercera advertencia, hermanos: la iglesia local no debe poner un estándar tan elevado que las Escrituras no ponen. No debemos buscar perfección en aquellos hermanos que Dios pueda estar llamando. Como dijo nuestro pastor Andrés, muchas veces esas cualificaciones que vemos en las Escrituras pueden estar en aquel hermano o en aquellos hermanos a manera de semilla y que el Señor irá madurando. Por tanto, debemos tener también cuidado de no poner un estándar demasiado alto, pues nunca tendríamos oficiales. ¿Y qué tal si Dios nos los está dando? Y advertencia también, última, hermanos: la iglesia no debe dejarse impresionar por aquellas cosas que la Escritura no pone como cualificaciones para el llamado al oficio. La iglesia no debe dejarse impresionar por el carisma de algún hermano o por la elocuencia de algún hermano o por la apariencia o por el favoritismo. Debemos tener también cuidado en eso, hermanos. Y nuestro punto número 3, los pastores ordenan a los oficiales. Así lo expresa, hermanos, nuestra confesión cuando dice: y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Esta última etapa, hermanos, como dijimos, es ese proceso de la ordenación. Después de que el hermano o hermanos identifican al hacer un autoexamen sobrio, prudente, honesto, con temor de Dios,
de que creen tener ese llamado y después de que la iglesia identifica eso y también emite su voto por ese hermano, entonces ahora sí viene la parte de la ordenación, en la cual hay, hermanos, una imposición de manos de parte del gobierno de la iglesia, de parte de los pastores, sobre ese hermano o sobre esos hermanos. Y esa imposición, hermanos, no es que se le transfiera algún poder allí al hermano o a los hermanos, sino que esto más bien imita la práctica de los apóstoles que nosotros vemos en las Escrituras. Al imponer las manos, hermanos, es un reconocimiento de que la iglesia está recibiendo ese don de parte de Cristo, ese regalo que Cristo, o esos regalos que Cristo le está dando a la iglesia. Hechos 6:6 dice lo siguiente: a los cuales presentaron, hablando de los diáconos, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí, hermanos, también tenemos advertencias en esta última parte de la ordenación. Hermanos, la ordenación es un evento sobrio en el que se busca al Señor mediante ayuno y oración. No debe hacerse apresuradamente ni con dudas en el corazón. Por eso, hermanos, antes de esa votación final, si alguno tiene alguna objeción o alguna duda de alguno de los candidatos, debe acercarse al gobierno de la iglesia para presentar eso. Antes de la votación, en ese periodo de prueba, en ese periodo en el cual se somete a estos hermanos, debe presentar sus objeciones para que en el momento de la ordenación no haya dudas, ¿verdad? Lo cual deshonraría también al Señor. Además, hermanos, segunda advertencia, no debe ser ordenado el hermano que ingresa al oficio, que quiere ingresar al oficio, ya sea pastoral o diaconal, si la imposición de manos no se hace con limpia conciencia por parte de los oficiales. Además, los oficiales, los pastores, no deben de imponer las manos sobre un hermano o sobre unos hermanos si el pastor tiene dudas de ese hermano. No está bien que haga eso. No debe hacerlo con una conciencia manchada, porque a fin de cuentas él también formará parte del gobierno de la iglesia. El pastor no debe sentirse presionado por la iglesia si la iglesia está identificando a ese hermano y llamándolo, pero el pastor, al conocerlo más íntimamente, ve algunas cosas ahí que no le hacen tener una conciencia limpia para imponer las manos. Entonces el pastor no debe imponer las manos sobre el cual él tiene dudas. Debe hacerse con una limpia conciencia. Así vemos la advertencia, hermanos, en 1 Timoteo 5:22, cuando dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Verdad? Es la advertencia que el apóstol Pablo le daba a Timoteo de que tuviera mucho cuidado sobre quién imponía las manos. No debe ser con ligereza. Y finalmente, hermanos, solo para terminar lo que dice nuestro párrafo, que ya lo hemos estado reforzando, pero solo para concluir, dice: y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. Es decir, este proceso que se lleva a cabo para un pastor también aplica para los diáconos. Y terminamos el estudio, hermanos. Vamos a orar, hermanos.